Bueno, buenas tardes a todos y todas, bienvenidos. Vamos a dar comienzo en un minuto más mientras la gente se va conectando. También en el mundo virtual la gente llega tarde, así que también tenemos que esperar un poquito y no todos se conectan inmediatamente. Así que veo gente ex alumna mía del CES, del grupo del CES. Bueno, vamos a esperar un poquito, entonces, como dije, para permitir que todos lleguen a tiempo. Digamos, los viajes al día de hoy son un poquito más cortos, es de la cocina hasta donde está la computadora, del living, de las piezas, pero bueno, tarda cada uno en acomodarse. Veo que algunos están tomando mate, así que está bien, esperemos podamos aprovechar esta oportunidad que nos da Tzavta Innovación para dialogar junto a Jacob Rubel, que ya está conectado. No importa que esté abierto. Sí. Susana, ¿qué tal? Sí, estamos todos viendo distinta gente, ahí está Tamara, vemos mucha gente conocida, estaba Benny Schnee también. Después vamos a ir mirando a Diana, tenemos de distintos lugares del país y del exterior, ahí está Donale también, desde su biblioteca. Bienvenidos todos. Gracias, Dani, por los saludos. Bueno, me imagino que ya todos estamos muy cancheros con el tema del Zoom, la nueva realidad que nos toca vivir, que es algo bueno en realidad, porque ya somos más de 85 personas que estamos y no hubo que mover ni una sola silla, ¿no? Para quienes tenemos que organizar a veces los salones y todo, es una cuestión bastante cómoda, nos mantenemos calentitos y cuidados en nuestra casa. Lo que les digo es que tienen ahí abajo lo que se llama chat, hacen clic y pueden escribir. La idea es que nos manden comentarios y preguntas que vamos a ir haciendo si surgen durante la charla para poder transmitirle a Jacob. Vamos a esperar, están entrando todavía algunas personas más. Nosotros siempre los judíos nos preocupamos por quienes no están, por eso estamos siempre esperando que vengan más, ¿no? Y no dejarlos afuera, pero así también pueden no perder parte de la charla, que sería una pena. Vamos a, en un minuto por reloj, vamos a empezar. También por respeto a quienes llegaron en punto. Bueno, todos los micrófonos están silenciados justamente, y quienes no estén silenciados, por favor que los silencien para justamente no interrumpir en la charla y que podamos disfrutar y escuchar lo mejor posible. Ahí tenemos gente de último momento que me pregunta si le puedo mandar el link de Zoom. Ya lo hago y comenzamos.
No vamos a dar nombre y apellido, que me está pidiendo el link de último momento, pero bueno. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Para nosotros es un gran placer poder hacer esta actividad desde el Tzavta Innovación, saber que están todos ustedes del otro lado, y por más que nos toca vivir la virtualidad, es un encuentro en sí mismo y vale la pena encontrarse, aunque sea de esta manera virtual, y poder aprender y poder escuchar de alguien que realmente, como digo yo, es una de las personas que más conoce la historia de la comunidad judía argentina, entre tantas otras cosas, y que ha realizado distintos trabajos académicos sobre la comunidad judía argentina y presentado en el exterior. Esta actividad se llama Dialogando con Jacob Rubel, podría ser almorzando con Jacob Rubel o merendando. Decidimos hacer merendando, así cada uno se siente más relajado. La merienda es mucho más relajada que en un almuerzo y un poco menos formal. Y la idea es trabajar sobre hitos de la comunidad judía argentina, los llamamos de los barcos al Zoom. Es una síntesis de toda nuestra historia. En realidad, los hitos que se van a tratar van a ser 4, que se eligieron caprichosamente en realidad, porque bueno, es muy difícil la historia de más de 100 años o 120 años de los judíos organizados en las comunidades judías, poderlas abordar. No significa que con esta charla vamos a abordar toda la tarea, pero como dice Pirkei Avot, no estamos exentos de comenzarla, y la idea es poder trabajar sobre 4 ejes, que los voy a mencionar ahora. Cualquier cosa después Jacob los va a corregir, y le voy a pasar la palabra después de estos 4 ejes a Gustavo Efron para que presente a nuestro disertante del día de la fecha. La idea es hablar en la primera parte sobre cómo comenzó la migración judía en la Argentina. El segundo punto es hablar sobre la Semana Trágica. La tercera parte es hablar de la década del 40, las estructuras centrales comunitarias, cómo se construyó la estructura que tenemos al día de hoy de organización institucional. Hablar un poco también sobre esa separación, esa grieta que había en esos tiempos, y que siguen hasta la actualidad entre los sionistas y el ICUF en el campo de la institución. Y hablar, por último, sobre la trastienda de una investigación histórica y sociodemográfica, algunas reflexiones y conclusiones preliminares sobre los temas que estuvo trabajando Jacob a lo largo de estos años, temas que lo han obsesionado y que ahora lo va a compartir con nosotros, que tiene que ver con el tema de la demografía, sobre todo tomada como base a partir del censo de 1960, que después Jacob va a contar por qué ese censo es muy importante. Así que, Gustavo, te dejo la palabra. Gustavo Efron, director del periódico Nueva Sion, que pueden encontrar en la versión digital en la página web, y los invito a leer. Bueno, buenas tardes. La verdad que para mí, bueno, es un gran placer compartir esta actividad con Jacob Rubel y con todos ustedes. Jacob es un gran maestro. Nos hemos encontrado en muchas oportunidades, hemos tomado café y siempre pensando cosas, ideando cosas, y en una de esas cosas, digamos, surgió un poco esta idea. Yo voy a hacer si bien todos conocen a Jacob, voy a dar una muy breve presentación de alguna de su trayectoria, ¿no? Jacob estudió en el Sholem Aleichem. En el 62 fue enviado por la AMIA para cursar las carreras de Educación e Historia Judía en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ahí completó sus estudios de máster en el Instituto de Judaísmo Contemporáneo de la Universidad Hebrea de Jerusalén. En el 69 volvió a Argentina para dedicarse a la docencia en la Mislalá y el profesorado Agnón, y paralelamente en el Instituto de Investigaciones Sociales de la AMIA. Entre el 76 y el 43 y el 83 fue director del CEJ, Centro de Estudios Judaicos, fundado por el departamento de Dor Hemshech y de la Organización Sionista Mundial, y contó con el asesoramiento académico de la Universidad de Tel Aviv. De los últimos años trabajó como investigador asociado en el CERES, el Centro de Estudios de Religión y Estado y Sociedad del Seminario Rabínico Latinoamericano. Y bueno, la novedad, lo último para contarle, que es el nuevo presidente de Tzavta, Jacob Rubel. Así que bueno, de esta manera inauguramos un poco su participación. Bueno, después de esta muy breve presentación, lo dejo con Quique y con Jacob para empezar con la actividad. Bueno, sin más, pasarle la palabra a Jacob para que comience la actividad. Cuando uno presenta siempre tiene miedo de hablar más que el expositor, así que yo me llamo a silencio para dejarle la palabra a Jacob. Jacob, gracias
por tu generosidad de estar y bueno, felicitaciones en el nuevo cargo como presidente de Tzavta. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la posibilidad de poder dialogar y plantear algunos temas. Yo me voy a circunscribir a algunos temas que me parecen menos conocidos por la mayoría de la gente, y voy a empezar por la pregunta sobre cuándo empezó la inmigración judía a la Argentina, cómo empezó, qué características tuvo. Quiero también aprovechar para incorporar un concepto que para mí fue muy importante, digamos, como orientador de la actividad de investigación, y es el concepto de la trastienda de la investigación. ¿Sí? Este concepto está tomado de un libro escrito por Catalina Weinman y Ruth Sautou, que a mí me resultó de mucha actualidad y del cual quiero mencionar solamente un párrafo de la introducción de Catalina Weinman. Dice: en modo alguno es frecuente entre los científicos sociales compartir con sus lectores la historia de su trabajo de investigación. En el curso de la investigación surgen muchas preguntas no anticipadas. En cualquier caso, al redactar el informe final, el autor enfrenta las siguientes alternativas: o bien presentarlo como resultado de un plan de investigación concebido con toda nitidez desde el principio, o bien compartir con los lectores la verdadera historia de sus ideas de investigación. En este caso, yo elegí la segunda. Y yo me sumo a esta manera, y por eso voy a compartir con ustedes también algunas de las dudas, los problemas que enfrenta un investigador, en mi caso que yo enfrenté para analizar este tema. Hecha esta presentación, el primer punto que quiero abordar, y obviamente voy a hacer una selección porque no vamos a tener tiempo para desarrollar todos los temas, es la decisión del presidente Roca en 1881 de enviar un enviado especial para tratar de atraer a judíos que en ese momento comenzaban a salir como consecuencia de los pogroms en Rusia de 1881-1882. Lo interesante del caso es que esa misión no tuvo éxito y por lo menos tampoco encontró eco en la prensa judía, especialmente de Rusia. En este sentido, el primer aspecto que quiero mencionar es una carta dirigida al diario Atzfirá, que se editaba en Varsovia, de un lector que planteó que fue a averiguar sobre un país que él desconocía, que se llamaba Argentina, y le pedía a los editores del diario que le informen al respecto. A partir de este momento, poco a poco comienzan a aparecer noticias sobre la Argentina, y lo interesante del caso es que la partida de un grupo muy importante, que después va a llegar en el mes de agosto, justo a la casualidad que estamos en este mes, de 1889, en un barco Besser, que van a ser los fundadores de Moisésville. Y ellos llegaron, que también aprovecho para aclarar, no enviados por el barón Illich, vinieron por propia iniciativa, compraron tierras. Al llegar al puerto de Buenos Aires, el dueño de las tierras no quiso reconocer esos contratos y se vieron obligados a buscar otra solución, y con la ayuda de la congregación, de los dirigentes de la congregación israelita, finalmente se establecieron en la localidad de Palacios, que era el nombre también del dueño de esas tierras. Sobre eso voy a hablar un poco más adelante. A partir de ese momento,
Argentina empieza a aparecer como un país con posibilidades para la inmigración. De todas maneras, las primeras desventuras de los habitantes de Moisésville llegaron también a la prensa judía en Europa. Aprovecho también para hacer un comentario que probablemente sorprenda a más de uno, que en esa época aparecían en Rusia diarios en hebreo todos los días. Así que mucho del material que yo recogí está tomado de estos diarios. Y por eso uno de los trabajos que yo escribí, que se publicó hace muchos años acá en Buenos Aires, se llamaba Argentina, sí o no, porque justamente está ligado también con el hecho que al poco tiempo de eso va a aparecer en escena el barón Hirsch. Y lo curioso, también por ahí para corregir algún error que más de uno tiene, que yo me atrevería a sintetizarlo así. No es el barón Hirsch el que trajo a los judíos a la Argentina, sino los judíos de Moisésville que atrajeron la atención del barón Hirsch para desarrollar su proyecto de colonización y crear la ICA. Por eso cuando se empiezan a escuchar los primeros ecos de esta intención del barón Hirsch de fundar la ICA, los diarios hebreos en Rusia responden con mucha sorpresa, porque no pueden creer que el barón Hirsch haya encarado este tema justamente cuando comenzaban la colonización judía en Eretz Israel, la famosa primera Aliyá, y que después va a ser seguida por la segunda Aliyá. Y aunque parezca sorprendente, el tema de Argentina o Palestina ocupó un lugar muy importante en la prensa hebrea, por lo menos durante 2 años. Y un eco de esto, que también me parece interesante agregar, que entre paréntesis, Herzl trató de convencer al barón Hirsch para sus ideas sionistas y no lo logró, pero lo interesante del caso es que en el libro El Estado Judío, que él escribió hacia 1896, aparece un capítulo que se llama Argentina o Palestina. Tal fue el impacto, la imagen que se tenía de Argentina como país de inmigración. Este es un primer aspecto que yo me pareció importante mencionar. El segundo aspecto está relacionado con otro tema que yo abordé, y es el análisis del Censo Nacional de 1895. Este censo es el segundo censo nacional en el país. Tuvo la particularidad que se preguntó a los habitantes por su religión. Y lo curioso del caso, en cierta manera, es que aparece un cuadro estadístico titulado justamente La población argentina según sus religiones. En la primera columna aparece la religión católica, la segunda la religión protestante, y la tercera columna aparecen los israelitas, que esa era la denominación que ellos utilizaron para identificar al grupo judío, y una cuarta columna, otras religiones. Independientemente de la sorpresa inicial, para que tengan una idea, sobre casi 4 millones de habitantes, la población judía censada, según los datos de este censo, llegaba a 6.085 almas. O sea, un número muy, muy pequeño. Y si queremos aumentar la paradoja, el número de judíos que vivían en Buenos Aires era mucho más pequeño que el que vivía en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, especialmente, donde ya se habían constituido las primeras colonias en el proyecto del barón Hirsch. Y el dato que uno tenía, que a mí me interesaba sobre los judíos de Buenos Aires, era que un total de 753 habitantes. Estando en el Archivo General de la Nación, un empleado me comentó que las cédulas originales estaban guardadas y que podían ser consultadas en el 7º piso. Entonces, ingenuamente, en un primer momento, digo ingenuamente, ahora van a entender por qué,
dije, bueno, puede ser interesante ver, tratar de ubicar a estos 753 judíos y ver qué características tenían. Y efectivamente pasé unos cuantos meses revisando, que en ese momento todavía se podía revisar las hojas originales en papel. Lo curioso del caso es que mientras iba indagando, mientras iba recopilando la información, fui encontrando diversas situaciones. Por ejemplo, judíos de origen sefaradí o marroquí y apellidos indudablemente judíos en las que no figuraba la religión, o incluso podía figurar otra religión. Por ejemplo, la antropóloga Francis Corn, en un libro que ella escribió sobre el año 1895, que es el año que se realizó el censo, trae un ejemplo curioso, que obviamente yo también lo pude conocer, de 3 familias que fueron encuestadas, una italiana, una española y una judía, y en los 3 aparece como la religión que profesaba la religión protestante. Esto para que tengan una idea de lo cuidadoso que hay que ser también para interpretar estos datos. Perdón, Jacob, tengo un comentario del público también que me habla, un comentario del público que cuenta también que para esa época llegó la comunidad marroquí, llegaron judíos de Marruecos. Sí, efectivamente, yo le voy a dedicar también por lo menos un mínimo comentario a este tema, sobre todo cuando hable de las comunidades judías en el interior del país según este censo. Lo concreto es que acá quiero hacer referencia a las instrucciones que recibieron los encuestadores en relación con esta pregunta. Y van a ver por qué. La instrucción era la siguiente: pregunte por la religión, perdón, ya me estaba olvidando de una primera frase. Como la mayoría de la población argentina es católica, pregunte por la religión solamente si cree que no es católico. Por lo tanto, eso dio lugar a muchas incongruencias y también algunos encuestadores podían preguntar, otros no, ya que se mencionó a los marroquíes, y los marroquíes podían contestar en castellano, a lo mejor interpretaron que eran católicos, y así como eso se fueron sucediendo muchos errores. Más aún, quiero agregar un dato también de esta trastienda de la investigación. Según el censo nacional, yo les comenté, había 753 israelitas. Ahora, yo fui encontrando casos en que los encuestados contestaban judío, hebreo. Lo curioso del caso es que estas respuestas no fueron incluidas como israelitas. Si se hubieran incluido, ya la población judía de Buenos Aires hubiera aumentado en un 50% con respecto a esos 753 originales. Y así fueron apareciendo situaciones que es obviamente el conocimiento que uno tenía sobre la comunidad judía, cómo se fue conformando, podía dar. Por ejemplo, si no hubiera sabido que había un doctor Aquiles Módena, médico italiano, que había hecho las primeras circuncisiones en la década del 80 en la Argentina, es probable que no lo hubiera tomado en consideración como judío, porque él se presentó como libre pensador. Y así como ese caso, hubo otros casos que se dieron de esta manera. Lo concreto para cerrar este punto es que en un trabajo que ya presenté y se publicó en inglés, en una antología sobre identidad y demografía, de los 753 casos, yo llegué a encontrar más de 2000, incluidos de origen sefaradí. Hay por lo menos 20 países de los cuales emigraron judíos, cosa que también rompe un poco nuestro esquema que solamente hubo judíos de Rusia o judíos de Marruecos, hubo de países menos conocidos, o obviamente con menor cantidad de judíos, como Bélgica, Portugal,
sería larga la lista para enumerar. De todas maneras, después de esta primera experiencia, me pareció que podía ser interesante ver cuál era la estructura demográfica de los judíos que habitaban en el interior del país. Y obviamente empecé por las colonias agrícolas. Las colonias agrícolas, el tema religioso era muy fácil, porque los encuestadores eran todos judíos y obviamente ni tenían que preguntar por la religión de los encuestados en las distintas colonias. No fue este el caso en otras localidades. Para que tengan una idea, hay una estadística publicada en unos libros voluminosos, la verdad, interesantes y con gráficos que reflejan, resumen todo el censo nacional del año 1895, que se publicaron en 1898, había solamente muy pocos judíos en distintas provincias. En nuestra indagación encontramos muchos más judíos, un poco a veces también por casualidad. Para darles un ejemplo de un judío que contestó que era judío y que vivía en el sur del país. Por ejemplo, muchos judíos marroquíes que vivían en Tucumán, en La Rioja, en Concordia, y así podía enumerar muchísimas más localidades. Lo cual, obviamente, ese número original de 6.085 habitantes de origen judío, por lo menos en lo que tengo reclutado hasta ahora, ya superan los 10.000 casos, y debo también decir que no revisé los casi 4 millones de cédulas censales del censo nacional. De todas maneras, sin lugar a dudas, que esto ya es un primer indicio sobre la presencia de judíos en la Argentina. Otro tema que quiero mencionar, que le voy a pedir a Enrique si me puede ayudar con algunas ilustraciones que yo presenté, es también, creo que es un dato menos conocido, en el año 1901 se estaba por realizar el 5º Congreso Sionista. Acuérdense, el primer congreso fue en 1897, y los judíos no pudieron enviar un delegado. Entonces, se les ocurrió enviar un álbum de homenaje a la gente del Congreso. Ahí tienen la primera página que habla del quinto Congreso, que se abre después con una canción, con un poema en hebreo de homenaje a Herzl, que dice, si leen en hebreo, Todá Herzl, ¿sí? Y está escrito en hebreo, y no tengo tiempo, digamos, para traducir, pero me parece que si estamos hablando de 1901, ya está reflejando la presencia de judíos que, a pesar que vivían en Argentina, se consideraban sionistas. No solamente eso, sino que por ahí puede llamar la atención. No vamos a leer todas las páginas que aparecen. Le voy a pedir a Enrique que las pase más rápido, porque me interesa llegar a mostrarles un poquito más. Ahí está. Fíjense, acá tienen que le mandaron también el acta de colocación de la piedra fundamental de la primera sinagoga israelita en construcción, que luego va a ser el Templo de Libertad. Y así como está este documento, van a aparecer ahora otros documentos que dan cuenta. Ahí tienen, fíjense, que ya en esa época aparecía un diario del sionista, el sionista, ¿sí? Y si seguimos un poquitito más, vamos a encontrar entre las páginas que yo fotografié para esto, ahí está, Estatutos Unterhebre Zion, en Buenos Aires, Argentina, del año 1897. O sea que ni bien apareció el sionismo como ideología
el primer congreso sionista, se constituyeron grupos de sionistas acá, y al final de lo que fotografié para mostrarles, van a ver firmas de mucha gente que quiso asociarse. Aquí en los estatutos de la Gebraque Dushá, que había sido fundada en el año 1894, y finalmente vamos a llegar a estas firmas que yo les planteé. O sea que ya da una idea, digamos, de la configuración a los pocos años de crearse. Esta es la foto, y algunos por ahí lo conocen, de Yakov Blakovetsky. Acá tienen ejemplos de judíos que firmaron en castellano, inclusive en los barrios en los que vivían, en la calle Talcahuano, en la calle Santa Fe, en esa época. Y no aparece acá porque recién se había formado en el año 1900 el embrión del hospital israelita, del hospital Ezra, que terminó, digamos, con estas primeras instituciones que se fueron desarrollando, que yo lamentablemente no tengo tiempo de seguir explicando. El otro aspecto desde el punto de vista estadístico que me interesa mencionar es que si comparamos en una tabla elaborada por Yakov Leszczynski, un sociólogo, digamos, importante, se dedicó mucho a la recopilación de material estadístico, en una estadística que él trae en un artículo publicado en 1960, el número de judíos que en 1914 vivían en Argentina superaba al de los judíos que habían hecho aliyá en la primera aliyá, en la segunda aliyá. Podemos mirarlo también como una cosa muy paradojal. Digamos, si lo miráramos con los lentes de hoy en día, el número de judíos que viven en Medinat Israel es muchísimo más grande que el de los judíos de la Argentina, pero ese también es otro dato que lo dejo ahí picando. El otro tema que quiero abordar está relacionado, porque me parece que vale la pena ligar procesos que se dan en la Argentina con procesos que se dan en el mundo judío en general y en general en la política internacional. Quiero aprovechar para comentar una anécdota de un investigador, Hernán Otero, que estaba escribiendo un libro sobre italianos o franceses que en la Primera Guerra, o hijos de italianos y franceses, que en la Primera Guerra Mundial viajaron a Europa para sumarse a los ejércitos de sus países respectivos. Y él me consultó si había algo así sobre judíos que habían venido de Rusia que decidieron ser voluntarios en el ejército ruso. Acuérdense también que hasta la revolución comunista de 1917, los rusos eran aliados de los franceses y de los ingleses que luchaban contra los alemanes y el imperio austrohúngaro. Y yo le respondí que no le podía contestar, que en lugar de eso le podía dar datos sobre judíos que viajaron a Europa para formar una brigada judía en el marco del ejército inglés. Porque obviamente no tenían de qué ser patriotas por la forma como habían sido tratados en Rusia hasta ese momento. Entonces, acá llego a un punto que no me pareció importante mencionarlo, yo no lo tenía calculado, me vino ahora a la cabeza. Estamos en 1920, en el 2020, o sea, 100 años de 1920. Para eso, para entender esto que voy a decir ahora, tengo que hacer una pequeña digresión y que va a tener mucha importancia después también para la historia del sionismo, y es que durante la Primera Guerra Mundial va a traer aparejado una serie de cambios muy importantes en varios mapas. El primero de ellos va a ser la pérdida
del territorio de Palestina en esa época, porque el Imperio Otomano se había alineado junto con Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Por lo tanto, los ingleses buscaron otro aliado que encontraron entre los árabes de la península arábiga para que lucharan contra los turcos a cambio de que se les reconozcan también a ellos derechos nacionales. El otro punto que tiene que ver con la historia judía es la famosa declaración Balfour de noviembre de 1917 y la frase, quizás un poco rara o no tan lógica desde el punto de vista jurídico, que ve con buenos ojos el barón Lord Balfour le escribe al barón Rothschild, que ve con buenos ojos la creación de un hogar nacional en Palestina. Esa fue la primera declaración de una potencia o de un país importante sobre los eventuales derechos de los judíos a establecerse en Palestina. Ahora, hecha esta digresión, paso ahora a 1920, Jacobo, perdón. la Liga de Naciones que se crea como consecuencia de la Primera Guerra Mundial establece el régimen de mandatos. Y en ese contexto, el régimen de mandatos era en realidad un término medio entre respetar los derechos de los países colonialistas de esa época y al mismo tiempo establecer, en base también a uno de los principios que había planteado el presidente Wilson de los Estados Unidos, de preparar a esos pueblos para su independencia. En el caso que a nosotros nos interesa en este momento, el gobierno británico recibe el mandato sobre Palestina. Y ese mandato va a tener una importancia muy grande. Como ustedes saben, hasta 1948 los ingleses van a ser los que gobiernan Palestina. No tengo más tiempo ahora para dedicarme a este tema que me gusta mucho, pero me parece importante señalar esto porque en Palestina también vivían palestinos. Y para darles un dato que por ahí los va a sorprender mucho, los ingleses, como parte de su administración, resuelven hacer un censo de la población bajo su mandato. Entre paréntesis, según la primera decisión del gobierno británico, el mandato iba a abarcar también ambas márgenes del Jordán. Por eso si hay gente que conoce o vio alguna vez el escudito del Betar, va a ver que el escudito del Betar es a ambas márgenes del Jordán. En el año 22, Winston Churchill, que estaba a cargo del Ministerio de Colonias, resuelve que el mandato británico va a ser desde el Jordán hasta el Mediterráneo. En ese territorio ellos hacen un censo y llegan a y los resultados son los siguientes. Encuentran 85.000 judíos y 700.000 árabes, y dentro de este número también habitantes de origen católico. Si lo miramos desde el punto de vista de la historia del sionismo, obviamente que este tema es muy, muy importante porque evidentemente el proyecto sionista no podía concretarse, aunque nadie en ese momento pensaba en la creación de un Estado con un número tan pequeño. Y al mismo tiempo, los árabes, por su parte, su interés máximo era no permitir que aumente la población judía, que el Keren Kayemet, que ya había sido fundado en 1901, siga comprando tierras. O sea, se genera toda una problemática que yo solamente la menciono y si después hay tiempo lo voy a ampliar. En este contexto quiero mencionar otro ejemplo desde el punto de vista de la política,
está relacionado con el ascenso de Hitler al poder. Y aunque pueda parecer paradojal, en esos años, sobre todo entre los años 33 y 34, dirigentes de la Organización Sionista Mundial establecen negociaciones para tratar de lograr que judíos de Alemania puedan emigrar a Israel. Y el acuerdo ese dura hasta el año 35 y efectivamente un número importante de judíos alemanes llegan a Israel. Como dato curioso, si todos conocen y seguramente alaban a la Orquesta Filarmónica de Israel, el fundador de lo que después fue la Orquesta Filarmónica, la Orquesta, digamos, Sinfónica Palestinense, fue Bronislav Uberman, también emigrado en esa época, que con la ayuda, con la colaboración de muchos músicos que vinieron de Alemania y de Polonia, estableció esta orquesta que luego se hizo muy famosa. Jacob, tengo una pregunta, Jacob. Tengo algunas preguntas que van llegando. Por ejemplo, Nathan Sonis pregunta si cabe la oportunidad, ¿no? Si vos o alguien investigó qué pasó con la estafa de la tierra de los del buque Wasser, el buque. Sí, exacto. Si se hizo algo, quién era, si sabe, si se investigó el tema ese de esa estafa. Bueno, sobre eso, si me permiten, voy a tratar de contestar en unos minutos. ¿Sí? Termino con este tema porque es un antecedente muy importante de lo que después va a ser la decisión de las Naciones Unidas de 1947 de la partición de Palestina, porque la colonización judía en Israel, lo voy a decir solamente en dos frases, obviamente era un proyecto totalmente contradictorio con el proyecto de las árabes, o por lo menos los intereses de los árabes. Por eso no es casualidad que en el año 36 ellos proclaman una huelga general de 6 meses que obliga a los británicos a enviar una comisión investigadora, y este es el punto que me interesa destacar, que llega a la conclusión que hay que dividir el país en dos partes, una para los judíos y otra para los árabes. Y se da la siguiente situación. Los líderes judíos encabezados por Ben-Gurión, Weizmann, aceptan lo que era una partición que les daba muy pocos territorios, y los árabes rechazan ese proyecto. Inclusive también los grupos nacionalistas judíos, liderados por Menachem Begin, se oponen y temporariamente inclusive abandonan la Organización Sionista Mundial. Por suerte, entre comillas, por suerte desde el punto de vista de los judíos, esa propuesta no tuvo ningún efecto y hubo que esperar hasta 1947 la decisión de las Naciones Unidas de crear dos estados. También en este caso se dio la coyuntura, la situación, que los judíos aceptaron el territorio que se les asignaba. Para que tengan una idea, representa menos de la mitad de lo que es hoy en día la provincia de Tucumán, todo lo que tenían asignado para el Estado judío, pero los árabes, los países árabes, también los palestinos, lo rechazan, y entonces tampoco se crea un Estado palestino como estaba previsto. Esto ya me llevaría, me entusiasma mucho el tema, pero me llevaría a explicar otras cosas. Si hay lugar después, voy a ampliar. Vuelvo a la Argentina. Quiero terminar la parte de la evolución de cómo fueron llegando los judíos a la Argentina. Me falta mencionar dos procesos, dos situaciones. Una de la década del 20 y otra de la década del 30. En la década del 20 se da esta circunstancia. Los Estados Unidos resuelven establecer un sistema de cuotas de acuerdo al porcentaje que los grupos migratorios tenían en el año 1890. Ese porcentaje para los italianos, para los judíos, implicaba
que eran todavía unas poblaciones muy pequeñas. Por lo tanto, se limitaba bastante, en el caso que nos interesa a nosotros, la inmigración de judíos a Estados Unidos a partir de 1924. Ante esta circunstancia, los judíos buscan otros países. En el caso que me interesa destacar, los judíos polacos, porque si bien se había establecido por decisión también de la Liga de las Naciones un acuerdo para defender a las minorías árabes, a las minorías judías, a ustedes por ahí les resulta sorprendente que los judíos podían presentar candidatos para el Parlamento polaco. Muchos judíos deciden emigrar, no pueden emigrar a Estados Unidos, entonces muchos optan por la Argentina. Y este es el momento en que se da un crecimiento muy importante de la inmigración de judíos polacos. No solamente judíos polacos, que nos podemos confundir, porque si uno revisa la lista de inmigrantes, puede encontrar muchos apellidos que son prácticamente muy parecidos entre los judíos polacos y los polacos propiamente dicho, y que llegan también a la Argentina, también como consecuencia de la crisis económica que había en la década del 20 en Polonia. Pero para el investigador judío, la ventaja que tienen es que la mayoría llega con sus nombres en iris, entonces es muy difícil, digamos, equivocarse en este sentido. El otro aspecto que quiero mencionar está relacionado con la década del 30 para cerrar esta parte de la inmigración. El ascenso de Hitler al poder obliga también a muchos judíos alemanes, aunque no todos se acuerdan al mismo tiempo o al principio, de buscar lugares para emigrar. Y está muy relacionado con el hecho que la Argentina, especialmente a partir de un decreto de 1938, limita mucho la llegada de inmigrantes judíos a partir del concepto de que no quiere recibir refugiados. Yo estoy justamente trabajando en estos momentos sobre este tema y lo que encontré es que en los años 38, 39, llegaron muchos barcos con judíos a la Argentina, y mi hipótesis, por ahora solamente una hipótesis, es que si lo miramos comparativamente con los Estados Unidos, con la cantidad de judíos que lograron emigrar a Estados Unidos en la década del 30, es probable que proporcionalmente los que llegaron a la Argentina sean un número bastante importante. De todas maneras, en este sentido, una sola mención que quiero traer y que aparece en un libro de Daniel Muchnik, que escribió un libro, El rechazo mundial a los judíos. Yo lo quiero traer acá a colación porque en estos momentos en que uno, como cambiaron mucho las cosas, incluido el poderío militar de Israel, etc., uno tiende a olvidarse que en la década del 30, a pesar que hubo una conferencia en Evian para tratar de lograr que los países participantes, y que participaron bastantes países, lograran generar decretos que posibilitaran la llegada de los judíos, lo concreto es que el resumen aparece en este libro de Daniel Muchnik, El rechazo mundial a los judíos. Desde ese punto de vista también puede ser interesante, sobre todo hay dos personas no judías austríacos que se dedicaron a este tema y que plantean con mucha crudeza la situación que después que Hitler conquista o integra Austria a Alemania, los vecinos no judíos prácticamente se olvidaron de que tenían vecinos judíos, y obviamente tampoco hicieron nada para ayudar. De todas maneras, todo este proceso migratorio va a traer aparejado, porque a lo largo de todos estos años, que aumenta mucho
y que la Argentina se convierte en el país de América Latina con la mayor población judía. Según el Censo Nacional de 1947, 249.000 personas de origen judío respondieron afirmativamente a la pregunta sobre la religión que profesaban. Jacob, Sí. ¿me escuchás? Quería invitarte a hablar sobre el segundo hito, en realidad, que vamos a tocar, que el año pasado justamente en Limud vos hablaste sobre los 100 años de la Semana Trágica. De paso, que cuentes un poquito sobre ese tema que también nos han escrito en el chat, y también la opinión tuya sobre por qué crees que la comunidad judía no le dio mucho realce a este tema, no hizo una memoria sobre este tema, y solamente algunas instituciones, o por ejemplo el periódico Nueva Sion, sacó algo sobre esta temática. Sí. Bueno, lo voy a tratar de resumir en estos puntos. Una pregunta que a mí me interesaría plantear es por qué este tema no forma parte de la memoria colectiva de la población judía en general y de las instituciones centrales de la comunidad en particular. Desde ese punto de vista es interesante señalar, pasó ya el año 2019, que salvo un número especial de Nueva Sion dedicado a este tema, con la participación de intelectuales, periodistas, profesores universitarios de muy alto nivel que desde distintas perspectivas analizaron el tema de la Semana Trágica, no hubo un acto central o importante de la comunidad judía, y como planteé al principio, está olvidado, digamos, de la conciencia judía. Y el otro aspecto, que lo que ocurrió con los judíos en la Semana Trágica está un poco también oscurecido por las características de lo que se dio en llamar la Semana Trágica, digamos, en la cual hubo una represión de muchos obreros por parte del gobierno. En esta cuestión de la represión, una semana después, lo concreto es que prácticamente se produjo un pogrom, especialmente en el barrio judío de Once, y que llevó al profesor Jaime Avni a escribir un artículo si no estábamos frente a un acto de antisemitismo estatal. Me parece importante recordar este concepto de antisemitismo estatal, porque debemos también concluir con dolor que el gobierno de Irigoyen no hizo nada para juzgar y castigar a los culpables de los asesinatos y vejaciones de todo tipo sufridos por los judíos. Como dato curioso, dentro de esta, porque uno lo podría explicar que la revolución rusa en el año 1917 y algunas de sus secuelas produjeron, digamos, mucho temor en muchos países del mundo, entre ellos la Argentina. De ahí también que uno de los ejemplos es esta represión que también se dio contra sectores obreros que reclamaban por derechos o que se oponían a las decisiones de una importante fábrica, digamos Bacena, pero dentro de esto, como los judíos eran percibidos como rusos, como si hubiera habido una traslación de que todos los rusos podían ser comunistas o simpatizantes de esa idea. En ese contexto es interesante señalar que hasta se inventó la patraña de que había un judío, Pinie Val, que iba a estar a cargo, iba a ser el comisario general de, digamos, de ese soviet argentino que se iba a crear. Por suerte,
también la intervención de Pedro Palacios logró que lo liberaran, pero da una idea del clima de esa época. A mí lo que me interesa rescatar de este tema es que hay una deuda sin saldar, y es que, y que todavía, por lo menos yo hasta ahora, no conozco ninguna explicación que pueda dar cuenta por qué toda ese pogrón no mereció el más mínimo acto de justicia por parte del gobierno de esa época, aparentemente un gobierno democrático. Ya que estamos en ese tema, quiero solamente, voy a mencionar unos párrafos de José Mendelssohn, que en ese momento era un periodista, después a partir de la fundación del seminario de la AMIA en 1940 va a ser el director del seminario, que dice: comparado con las matanzas antijudías en Europa Oriental, todas ellas fueron un juego, digamos, frente a lo que ocurrió en las calles Lavalle, Bermejo, Anchorena. Pamplina son todos los pogroms de lo que se habla y lo que se hicieron en la comisaría séptima y novena, judíos arrastrados por el piso, hasta desfallecer, mujeres violadas, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso se me ocurrió que este tema todavía merece ser indagado, y por ahí puedo adelantar que justamente con Enrique Grinberg estamos pensando, una vez que consigamos los recursos que necesitamos, en armar un documental sobre la Semana Trágica que pueda dar cuenta de todo lo que de todo lo que podamos encontrar. Hasta ahora tenemos pocos testimonios de familiares, y aprovecho esta exposición, esta charla, como si hay alguno que es familiar o conoce a gente que familiares de la Semana Trágica, nosotros estaríamos muy interesados. Termino sobre este tema de la Semana Trágica con, no sé si ustedes se puede ver, que es un documento que está en el Archivo General de la Nación. Yo lamentablemente tengo nada más que la primera hoja, que dice: Comité de la Colectividad Israelita, exposición de atropellos contra instituciones e individuos de la colectividad israelita, perfectamente comprobados y documentados, cometidos durante la huelga general de enero de 1919. Y a partir de esta introducción, hay una exigencia de, por un lado, plantea tramitar la libertad de los millares de detenidas que son en su totalidad inocentes, investigar y documentar los innumerables atropellos cometidos contra instituciones e individuos de la colectividad, que quemaron bibliotecas judías, entre paréntesis, hacer llegar a las altas autoridades de la nación la protesta formal por los crímenes inferidos, solicitar la investigación concerniente. Lamentablemente esa investigación nunca se realizó. Se me ocurrió a último momento, yo no quería abordar el tema de la AMIA, el tema del atentado a la AMIA, que es un tema muy complejo y que merecería por lo menos una exposición completa. Pero sí aprovecho para traer un párrafo que a mí me llamó la atención y que lo quiero someter también a la consideración de ustedes. Este párrafo está extraído de un Facebook escrito por Alejandro Duhovny, y que dice así. Este texto apareció poco antes, digamos, de que comenzara la pandemia. Y dice lo siguiente, y quisiera compartirlo con ustedes. Si algo queda claro después de estos 5 años, es que la militancia y la fascinación por Nisman son inversamente proporcionales al interés y compromiso
con el esclarecimiento del atentado en la AMIA, con las víctimas y sus familiares. ¿Cuántas tapas de diarios cubrieron el juicio por encubrimiento que llevó adelante Memoria Activa entre 2015 y 2019, donde se juzgó a un expresidente, un ex juez, un ex director de la CIDE, etcétera? ¿Cuánta gente participó en los actos en memoria de Nisman y cuánta gente asiste todos los años a los actos de memoria activa? ¿Quiénes inundan las redes con póster sobre el fiscal héroe y quienes insisten en este tema? Que la justicia investigue a fondo qué pasó con Nisman, por supuesto, pero evitemos hacer de esto una nueva forma de no hablar del atentado y de una vez más de estar solo a los familiares de las víctimas. Yo creo que lo relaciono esto porque es una cuenta a saldar, a pesar que pasaron ya 26 años, y lo curioso del caso es que hay dos narrativas totalmente que contradicen una a la otra, que es la narrativa de Memoria Activa y la narrativa de la DAIA, por ejemplo. Frente a un hecho, me hace acordar a la película Rashomon, que varias personas ven un crimen y lo cuentan de una manera distinta. Puede ser que estemos asistiendo a un nuevo Rashomon en este caso, pero no solamente como alguien que se dedica a la investigación histórica, sino como un judío común y corriente. Evidentemente este es un tema que necesita ser esclarecido. Y llamo la atención al hecho que el año pasado el Instituto Elie Wiesel organizó unas jornadas en relación con este tema, con la participación de un importante número de intelectuales, incluido el exdirector de la oficina que tenía a cargo de este tema de investigar la AMIA, el ex senador Cimadevilla, en donde queda claro que el gobierno hizo poco y nada, en general los gobiernos, pero habría que dilucidar bien qué gobiernos hizo algo más y qué gobiernos hizo algo menos. A mí me tocó asistir a la sesión en la cual se iban a dictar las penas por esta investigación sobre el encubrimiento a la AMIA. Y la verdad que fue descorazonador ver que las penas o las decisiones nada tuvieron que ver con lo que realmente pasó. Para darle un ejemplo, si bien faltaría investigar, yo quiero ser muy cuidadoso en esto, aunque hay muchos datos ya recopilados, el expresidente Menem no es totalmente inocente en todo este proceso de encubrimiento. Y el expresidente de la DAIA, Rubén Veraza, tampoco es totalmente inocente en este proceso, y sin embargo los jueces establecieron un empate que dejó bien a Menem o a su gente y dejó bien a la DAIA y a su gente porque los liberó de culpa y cargo a los dos. Obviamente yo como judío me interesaría que ninguno estuviera implicado, pero el tema es muy, llama poderosamente la atención y merecería, sobre todo después de la pandemia, si nos da el cuero como para repensar cómo rearmar y reconstituir la comunidad judía, de tratar de, no de hablar de la justicia en general, que no tiene mayor valor, sino que qué hicieron los líderes judíos, los dirigentes de la comunidad judía, para lograr el real, verdadero esclarecimiento de este atentado que hasta el día de hoy sigue preocupando. Bueno,
esto voy a pasar al último punto, y después vamos a dejar lugar, espero que haya tiempo para preguntas. Tenemos muchas preguntas, Jacob, hay muchas preguntas que está movido el espacio de las preguntas. Entonces me alegra y voy a ser muy breve. Con respecto a los aspectos, al proceso, a la situación sociodemográfica de la población judía. Los que más o menos siguen este tema, por ahí se asombran de ver, sobre todo en los informes que publica anualmente el profesor de la Pérgola, que el número de judíos en la actualidad, la estimación sobre el número de judíos en la actualidad es de 180.000. Este número contradice mucho las estimaciones que había en la década del 70, en la cual los más pesimistas hablaban, o los menos entusiastas hablaban de 400.000 judíos y los más optimistas hablaban de 500.000 judíos. Quisiera explicar muy brevemente dónde se produce el desfasaje entre los números y tengo que hacer alusión al Censo Nacional de 1960, que fue el último en el que se preguntó por la religión de los habitantes. A esa pregunta, que fue formulada para mayores de 5 años, 275.000 habitantes respondieron profesar la religión judía. La DAIA hizo mucha propaganda al respecto, no se trataba, digamos, tenían claro también los judíos que no se trataba de responder exactamente si profesaban o no la religión propiamente dicha, no si eran judíos o no. De todas maneras, se dio la coyuntura que por pedido de la Pérgola y de otro profesor Schmelz, y con la ayuda de la AMIA, de tomar contacto con los directores del Censo Nacional, que aceptaron, estamos todavía hablando de una época de las primeras computadoras, procesar la información relacionada con estos 275.000 judíos. Esta información, en formato, digamos, de discos muy grandes, tuve la posibilidad de llevarlos a Israel y ahí comenzaron a ser analizados por el profesor Schmelz y Sergio de la Pérgola, que resumieron todos los resultados que obtuvieron en un informe que lamentablemente está en hebreo, aunque publicaron datos bastante importantes en español. Ahora, de acuerdo a ese material, también les posibilitó identificar como judíos a los chicos menores de 5 años que no habían sido incluidos en esta pregunta del censo, y de los 275.000 llegaron a 292.000. Pero, como buenos demógrafos y conocedores también de la psicología judía, también interpretaron que hubo judíos que no quisieron declarar que eran judíos, y llegaron a una estimación final de 310.000, 320.000, que se publicó en el año 1974. Estos datos, obviamente, contradecían mucho en las estimaciones que en ese momento tenía la dirigencia judía. Estos datos son los que sirvieron de base después para todas las estimaciones, porque ya no había más censos, que se fueron haciendo, y los llevó finalmente, que fue decreciendo, y lo llevó a este número de 180.000. Para poder entender este tema necesito un minuto más para explicarles que los demógrafos, sobre todo por un lado a instancia de la Pérgola, y también lo utilizan otros investigadores, utilizan para analizar este tema dos conceptos: población judía nuclear, o sea, la gente que es de origen judío, tiene padres judíos, o uno de los padres es judío, o gente que se convirtió formalmente al judaísmo, y la población judía ampliada.
o sea, personas que por casamiento, por otras razones, viven, comparten, digamos, hogares judíos. Cuando de la pérgola habla de 180.000, se refiere a la población judía nuclear, no a la población judía ampliada. Por ejemplo, en Estados Unidos, si uno aplicara estos conceptos, el número de judíos que vivía de la pérgola es poco más de 5 millones. Pero si aplicara el concepto de población judía ampliada, se llegaría a una estimación de 8 millones. Por eso es tan importante, digamos, por un lado, diferenciar esto y tener una idea muy, muy clara a este respecto. Sobre este tema, lo último que quisiera agregar es que por lo general tendemos a hablar de la comunidad judía como un todo, como una generalización. La comunidad judía se asimila, la comunidad judía es pobre, la comunidad judía es rica. Este concepto también yo invitaría a cambiarlo, sobre todo en función de un esquema, de un gráfico que presentó en su momento, estoy hablando del año 1978, el profesor Daniel Elazar, de la Universidad de Filadelfia, en esos momentos, donde distribuye a la población judía en 7 círculos concéntricos. En el primero estarían los judíos, aquellos que no se preguntan, no tienen duda de ser judíos. En el segundo círculo, donde hay judíos que por lo menos están afiliados, mantienen cierto vínculo, que aportan a fines benéficos judíos, así hasta llegar al séptimo círculo, donde están los judíos que ya se están por caer o por dejar de ser judíos. Con esta particularidad, que entre cada uno de los círculos hay pequeñas aberturas que significan, para el esquema de Daniel Elazar, que un judío puede pasar del estadio 3 al estadio 4, o decidir, estaba en el estadio 2 y en el estadio 5 y decidir hacer aliá. Y un ejemplo paradigmático de esto es lo que pasó con muchos judíos en la Guerra de los 6 días, en la cual modificó inclusive la conducta de algunas instituciones judías que no eran en ese momento sionistas. Pero no tengo más tiempo para desarrollar. Pero me parece que este esquema es útil para tratar de entender ahora cuál es la situación, que carecemos de estudios lamentablemente, cuál es la situación de la comunidad judía en estos momentos, cuál es el porcentaje de matrimonios exogámicos. Cuando digo matrimonios exogámicos, también por un trabajo que hice para el seminario rabínico, no significa automáticamente que todos los matrimonios exogámicos llevan forzosamente a la asimilación. En el estudio que yo hice de gente que se convirtió al judaísmo entre los años 1985 y 2009, encontré varias situaciones paradojales. Yo le había puesto al proyecto Ruth, porque, bueno, Ruth es el símbolo de la primera mujer que se convierte, aunque no formalmente, digamos, no había cursos de conversión al judaísmo, cuando le dijo, no, tu pueblo será mi pueblo y tu religión será mi religión. Nada más que pensamos en la paradoja que de Ruth, después desciende el rey David, estaríamos en problemas para explicar muchas cosas. De todas maneras, lo que sí me interesa destacar es que la edad en la que se dieron más conversiones en este proceso, unas 3.000 personas que se convirtieron, es la de los 12 y los 13 años, los 12 años para las niñas y los 13 años para los varones, o sea, la edad del bat mitzvah y del bar mitzvah, o sea, de niños que a lo mejor también concurrían a la escuela judía. Y entre las madres se dieron distintas situaciones. Un tercio se convirtió con los hijos, pero 2 tercios no. Pero aunque no se convirtieron, autorizaron que sus hijos se conviertan. Entonces, estamos frente a complejidades muy, muy grandes, incluido el tema que evidentemente en las comunidades medianas y pequeñas, el proceso, digamos, las posibilidades de contraer enlace con otra persona judía son más reducidas y eso también aumenta el número de matrimonios exogámicos, pero este es un tema que no está estudiado y hasta este momento por lo menos no le interesa
a nadie que forme parte de discusiones, debates, intercambio de ideas. Quiero traer a colación también un estudio de la Pérgola que plantea que las comunidades judías tienen que tener una mayor apertura frente a este tipo de situaciones. Terminó. Bueno, Jacob, muchísimas gracias. Si hay preguntas del público, algunas se ha ido juntado Gustavo. Bueno, agradecer a todos los que dicen muy interesante la charla. Hay mucha gente que comentó. Fuimos compartiendo en el chat distintos materiales mientras vos, Jacob, hablabas. Ya que lo mencionaste 2 veces en tu charla, queremos contarles que hay pactada una charla, una conferencia también virtual con Sergio de la Pérgola, en realidad Sergio de la Pérgola porque es italiano, y les informaremos prontamente cuándo va a ser esta actividad. Gustavo, ¿querés comentar algo o alguna de las preguntas? Sí, una de las, bueno, por un lado estaba la pregunta que había hecho Nathan Sonis, que es una de las preguntas que quedaron ahí, si sabes de alguien que lo haya investigado, digamos, eso por un lado, ¿no? No sé si tenés alguna respuesta, un comentario sobre eso, respecto a lo que pasó con en el buzzer, digamos, ¿no? Tengo un comentario breve en el sentido de que ellos recibieron de vuelta el dinero que No se escucha. en París por esas tierras. Y a partir de ahí pudieron, digamos, conectarse por intermedio de la congregación con este abogado Palacios, que es el que les dio tierras, aunque tuvieron bastante... Jacob, acércate un poquito al micrófono que no se escucha. Digo que ellos recibieron de vuelta el dinero, y con ese dinero pudieron comprar las tierras, digamos, a Palacio. Lo que pasa es que en el contrato que ya hicieron con Palacios, se dice que hubo muchas dificultades. Ya que se mencionó este tema, quiero también recordar que este grupo se autogestionó desde el principio. En realidad, originariamente tenía la intención de emigrar a Eretz Israel, y como muchos otros grupos se dirigieron al barón Rothschild para pedir ayuda, pero no la obtuvieron. Entonces, alguien le sugirió que se entrevistaran con argentinos que tenían la posibilidad de gestionar, digamos, la venta de tierras, y así es como estos judíos se relacionaron. Tuvieron la ayuda también de la Alianza Israelita Universal, de un dirigente importante de la comunidad judía de Berlín, que inclusive participó en la última etapa de la organización del viaje. ¿Por qué menciono a este dirigente de apellido Simmel? Porque tiempo después se disponía a viajar a la Argentina un doctor invitado por el gobierno argentino, un doctor Wilhelm Leventhal, y le pidió que, como ya que visitaba la Argentina, que se acercara para ver cuál era la situación de los judíos en Moisés-Ville después de los primeros meses, que habían sido muy duros, habían fallecido muchos niños. Entre paréntesis, todavía no hay una matzibá que los recuerde. Estamos trabajando en elaborar un listado para que tengan la matzibá que corresponde a todo judío. Pero Leventhal los visitó, presentó una propuesta formal al ministro de Relaciones Exteriores, pero lo más importante, volvió muy entusiasmado con lo que había encontrado. Obviamente ya muchos no vivían en Moisés-Ville, pero muchos de los que se quedaron, el rabino Goldman, habían decidido permanecer en Moisés-Ville a pesar de todas las dificultades. Y él envió un memorándum a la Alianza Israelita Universal. La Alianza Israelita Universal envió una copia al barón Hirsch. El barón Hirsch, enterado de esta circunstancia, ahí es donde empezó a pensar en la posibilidad, pensó una utopía de trasladar una cantidad
como me atrevo a plantear acá, de judíos a la Argentina, pero si bien digamos, no tuvo el éxito que esperaba, a pesar que, también es un punto importante, las colonias judías de Argentina son la única experiencia en el mundo judío, fuera de Eretz Israel, obviamente, donde los judíos estuvieron dedicados al trabajo de la tierra por mucho tiempo, por lo menos en el caso de los judíos, hasta la década del 40 y del 50, después hay procesos que se dan en la sociedad argentina que cambian esta situación y que llevan también a esta situación de a esta frase muy usada de que los judíos en la Argentina sembraron trigo y cosecharon doctores. Porque una de las consecuencias de todo este plan, por eso digo en cierta manera utópico, es que los hijos ya nacidos en la Argentina también se sintieron atraídos por continuar estudios y de ahí que muchos de ellos entraran a la universidad o se dedicaran a otros temas como Samuel Eichelbaum, importante dramaturgo argentino, o el doctor Ternopolsky, y muchos otros, Blecher, en fin, mucha gente muy ligada a las colonias judías, especialmente las de Entre Ríos. Más datos sobre sobre eso no conozco a nadie, por lo menos que haya investigado, porque, como ya les planteo, el terrateniente, el dueño de esas tierras, Hernández, hermano del autor de Martín Fierro, no quiso colonizarlos y entonces devolvió ese dinero y ese dinero fue utilizado después para la compra de las tierras de Mercedes. Jacob, tengo un par de preguntas más. Por un lado, si tenés algo que decir del Jerem para no convertir en Argentina y si se puede levantar, eso por un lado. Y por otro lado me preguntan desde Neuquén, Rolo Schneider, otra colonia rusa en Roca que tuvo que ver con qué oleada migratoria, 1910 aproximadamente. Tengo esos dos comentarios. Bueno, yo conozco algo sobre todos estos temas, pero obviamente no me considero una enciclopedia. De todas maneras, justo estas dos puedo contestar. En primer lugar, la experiencia de la colonia rusa en la zona cercana a General Roca es una experiencia muy interesante. Salió un pequeño librito sobre esto, merecería una investigación, digamos, más detallada, pero evidentemente fue una experiencia muy interesante la que hicieron. Segundo, que aprovecho para mencionar un dato, yo lo llegué ahí por casualidad, de un grupo de judíos que se estableció en Córdoba y se dedicó a la agricultura en Córdoba y no está mencionado en ningún trabajo, en ningún artículo, ni siquiera también en los trabajos de Chaim Magni, que ha sido pionero en toda la investigación sobre la inmigración judía a la Argentina y cuyo libro obviamente recomiendo. Y aprovecho para recomendar también un libro que está en castellano, cualquier cosa voy a dejarle después mi mail, porque se puede bajar gratuitamente, que se llama Argentina, Tierra Prometida, el Barón de Hirs y su proyecto de colonización judía, donde pueden recibir la mayor información basada en todos los archivos de la Jewish Colonization Association sobre este tema, y que desde ya yo me ofrezco a intermediar, les mando el link y lo van a poder bajar todos aquellos que estén interesados. ¿Había quedado otra pregunta? No, la del Jerem para no poder convertir. La del Jerem, bueno, la pregunta del Jerem tiene que ver con el año 1927. Hay distintas opiniones al respecto, por qué se dio este Jerem.
teóricamente, tal como fue formulado, es un gerente no a perpetuidad, que no tiene un límite, digamos. Hay varias hipótesis, se puede decir al respecto. Una está relacionada con el tema de la trata de blancas, con la prohibición, digamos, de todo lo que tenga que ver de acceso con gente que se dedicaba a este tema. Otra hipótesis está relacionada con un incremento de los matrimonios exogámicos en la década del 20 y también del 30. Para darles un ejemplo, Samuel Rojansky, periodista de Lice Zeitung por muchos años, aparte de director y figura importante, digamos, del IVO, escribió un artículo llamado Die Mageife von Diganische Fasenes, o sea, traducido al castellano, la epidemia de los matrimonios mixtos. O sea que este tema ya parecía ser actual en esa época también. Si quieren otro dato, César Tiempo, muy ligado a las cosas judías, al autor de poemas, de un libro, Sábado Domingo. Sin embargo, escribió una obra de teatro, Pan Criollo, en donde se da la situación de un matrimonio mixto que obviamente también fue criticado por otros autores judíos. O sea, el tema necesita realmente ser muy estudiado y lamentablemente no están dadas las circunstancias ni los presupuestos como para poder evaluar adecuadamente, inclusive tener una idea real de cómo es la situación en estos momentos. Piensen ustedes que en países como Estados Unidos, el mínimo porcentaje del que se habla es de un 50% de los matrimonios que se realizaron en los últimos 20 o 30 años son matrimonios exogámicos. El único país que es una excepción en el mundo a esta situación es México. El porcentaje de matrimonios mixtos es muy, muy bajo. Digamos, por una especie de control social que hay y que hace que prácticamente muy pocos judíos intenten, aunque obviamente también ahí hay ejemplos de matrimonios mixtos, pero comparado con otras partes del mundo, evidentemente que es una excepción. Bueno, Jaco, la verdad que nos has nutrido, nos has inundado con montones de datos, información. Veía algunos comentarios, hay muchos comentarios acá agradeciendo toda tu didáctica, toda tu exposición, digamos, algunos han dicho, es tanta información junta para 1 hora y pico, y uno la tiene que ir procesando. Así que bueno, la verdad que muy, muy agradecidos todos. Hay mucho, mucho para aprender y bueno, de todo lo que has estudiado en toda tu vida y que uno puede ir atrapando así como pequeños retazos, ¿no? de todo eso, y de todo eso uno se puede armar alguna idea. Así, los agradecimientos acá por el chat. Así que bueno, la verdad que muchas gracias y voy a... Un aviso de último momento. Sí. Bueno, sobre todo para los que puedan estar interesados. Desde ya, yo les doy mi mail, ya Rubel, YAA, Rubel, todo junto, @yahoo.com.ar. Cualquier inquietud que tengan, con gusto yo, pregunta, consulta, discusión, lo que sea, con gusto voy a responder. Lo que yo quiero mencionar muy brevemente, dos marcos académicos que se dedican al tema de la investigación de los judíos en América Latina en general y en Argentina en particular. Uno fue la cátedra creada cuando regresó Chaim Avni, terminó de preparar su doctorado justamente sobre este tema, el libro que yo le mostré, que creó el área de estudios latinoamericanos en el Instituto de Judaísmo Contemporáneo, donde yo fui de los primeros alumnos que estudiaron ahí. El otro rol que quiero destacar es el de una americana, Judith Elkin,
que fundó el LACSA, el Latin American Jewish Studies Association, que hoy en día tiene cientos de investigadores, congresos que realizan cada 2 años y que vale la pena a los que están interesados en contactarse. Quiero mencionar también un artículo de Manuel Kahn y Alejandro Duhovne, donde dan cuenta del desarrollo de los estudios, especialmente en Argentina, en un artículo publicado en la revista Cuadernos Judaicos, editado por el Departamento de Estudios Judaicos de la Universidad de Chile. Y quiero aprovechar para sugerirle a los que estén interesados que si entran hoy en día, como se estila decir, si entran a googlear, que entren a Google académico y se van a encontrar con muchos. Yo menciono acá algunos que me parecen destacados, como Daniel Lebovich, Perla Sne, Nerina Visakovsky, Fabiana Tolkachier, por citar solamente algunos de los investigadores en distintas áreas de distintas orientaciones. Y también en Israel, que se generó, los alumnos de Chaim Avni que egresaban, generaron una institución, Amilat, que logró que el Congreso Mundial de Ciencias Judaicas, que se hace cada 4 años en Israel, generara un área especial de estudios del judaísmo latinoamericano, al cual también concurren, y si quieren leer los artículos que se fueron presentados, si van al Mark Turco en la AMIA o van a la biblioteca del Seminario Rabínico, pueden encontrar los tomos de judaica latinoamericana, donde van a encontrar mucho material, y me pareció importante destacar esto, destacar el nombre de Leo Senkman, que cada mes de agosto viene y dicta clases, y por razones obvias este mes de agosto, que iba a estar justamente con el profesor de la Pérgola, por razones obvias no pudo venir. Bueno, agradecer primero al Moré. Creo que la palabra Moré es una palabra muy digna para el pueblo judío, al Moré Jacob Rubel, al maestro Jacob Rubel, para traducirlo de cierta manera, por la exposición que nos dio, por su generosidad, por supuesto por su conocimiento, que es parte de lo que intentamos transmitir en esta jornada, entendiendo que la historia no es algo que pasó, sino que es parte nuestra. David Ben Gurión decía que la historia no es parte del pasado, sino que es parte de nuestro propio ser. Y la historia a nosotros nos configura como individuos, como sociedad y como comunidad, y es importante poder rescatar la historia y saber qué pasó para entender un poco también qué está pasando en la actualidad. De esto se trató este espacio. Por supuesto quedaron muchos temas pendientes, quedaron muchas dudas, consultas, por supuesto, conociéndolo a Jacob, quedaron muchísimas temáticas, bibliografía por recomendar. Hemos puesto en el chat el vínculo para que puedan bajarse el libro último que recomendó de Chaim Avni, el mail también de Jacob Rubel. Contarles que el próximo domingo, 16 de agosto, vamos a estar realizando un homenaje a Jorge Shusein. A las 18 horas van a recibir información, estén atentos al Facebook de Tzavta y de Nueva Sion. Va a participar Lía Yelin, Renata Shusein, Roberto Moldaski y otros amigos personales. Nos pareció interesante también poder comenzar a rescatar personalidades de la cultura judeo-argentina, y que han hecho grandes aportes, no solo en el marco del pensamiento judío, sino también de puertas para afuera de la comunidad, que es un ejemplo nuestra comunidad de grandes aportes también a la sociedad en general, y al mundo de la cultura, del periodismo, del arte, en tantos campos que se han destacado, la medicina y la ciencia. Asimismo, en algún momento vamos a convocarlos para una actividad con Sergio de la Pérgola, como dijimos que está casi confirmada, estimamos que va a ser en el mes de septiembre. Igualmente también en el Facebook de Nueva Sion y de Tzavta nos pueden dejar temáticas que les sería interesante abordar. Así vamos enriqueciendo un poco este tiempo en cuarentena, de manera virtual, pero esperemos pronto podernos reunir de manera presencial y seguir aprendiendo de nuestra historia como judíos argentinos. Para todos, ahora sí, Shavua Tov, buena semana, una semana de salud, alegrías y a cuidarse. Muchas gracias a todos por haber estado. Fuimos 120 participantes que un sábado a las 6 de la tarde nos reunimos para conocer un poquito más acerca de nuestra historia y nuestras raíces como judíos argentinos. En nombre de Tzavta y Nueva Sion, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Nos saludan. Y un aplauso virtual para Jacob Rubel.
Pero con mucha calidez.